Profunda. Prepárense para un viaje fascinante. Imaginen que estamos de vuelta en clase de estudios sociales, listos para explorar eventos que han moldeado nuestro mundo. Afortunadamente, tenemos un guía experto. Me alegra tenerte como estudiante. La historia es una aventura. Empecemos con una pregunta. ¿Cuáles fueron las consecuencias del imperialismo europeo en los territorios colonizados? Esa es una gran pregunta. Siempre me he preguntado cómo la influencia de Europa se extendió tanto y qué significó eso para las regiones bajo su control. Exacto. El impacto fue enorme. Pensemos en el objetivo de las potencias europeas. Materias primas, baratas y abundantes para sus industrias. Esto impulsó su crecimiento, pero a un costo muy alto. Entonces las colonias se convirtieron en proveedoras de recursos para Europa, sin obtener los mismos beneficios. Precisamente, imagina un agricultor que vende sus cosechas a un solo comprador a precios muy bajos. Ese comprador revende los productos a un precio mucho más alto, obteniendo la mayor parte de las ganancias. Las colonias estaban atrapadas en un ciclo de dependencia, proporcionando recursos a bajo costo y comprando productos manufacturados a precios elevados. Y eso es injusto. ¿Y qué consecuencias tuvo esto a largo plazo? Bueno, se acentuaron las desigualdades sociales y económicas. Mientras Europa se industrializaba y prosperaba, muchas colonias seguían luchando por desarrollarse, con economías débiles y poca autonomía. Tiene sentido. Es como si el imperialismo hubiera creado una brecha enorme entre Europa y sus colonias. Una brecha que aún se puede sentir en muchos lugares. Exacto. Ahora, pasemos a otro tema. Los conflictos globales. ¿Cómo crees que guerras como las guerras mundiales afectaron a las sociedades y desplazaron a millones de personas? Bueno, las guerras siempre traen destrucción y sufrimiento. Imagino que millones tuvieron que huir de sus hogares, buscando seguridad. Correcto. El desplazamiento forzado tuvo un impacto profundo, no solo a nivel material, sino social y político. Piensa en las familias desarraigadas, perdiendo no solo sus hogares, sino también su identidad cultural. Debió ser traumático. ¿Cómo se integraron a nuevas sociedades con costumbres e idiomas diferentes? La reinserción social fue un gran desafío. Imagino tener que adaptarte a un nuevo lugar, con diferentes reglas, valores y formas de vida. Muchos enfrentaron discriminación y dificultades para reconstruir sus vidas. Es un recordatorio del costo humano de las guerras, un costo que va mucho más allá de la violencia inmediata. Exacto. Ahora, hablemos de un evento que sacudió al mundo, la Revolución Rusa. ¿Qué cambios importantes crees que trajo consigo? Bueno, sé que derrocó al régimen zarista y estableció un gobierno socialista. Asumo que hubo cambios radicales en la sociedad y la economía. Correcto. La Revolución Rusa transformó radicalmente la estructura del país, social y económica. Se implementó la reforma agraria, redistribuyendo la tierra entre los campesinos, y se nacionalizaron las industrias, transfiriendo su control al Estado. Esos son cambios enormes. ¿Puedes explicarme un poco más sobre la reforma agraria y la nacionalización? Claro, imagina una gran finca donde un solo terrateniente posee toda la tierra. Con la reforma agraria, esa tierra se divide y se entrega a los campesinos, que la trabajan. En cuanto a la nacionalización, piensa en las industrias clave, como las fábricas o los ferrocarriles, que pasaron de manos privadas al control del Estado. Entiendo. La Revolución Rusa no solo cambió el gobierno, sino que reestructuró completamente la sociedad. ¿Y cómo impactó esto la vida de la gente común? Un cambio drástico en la forma en que se organizaba la producción y se distribuía la riqueza. La vida cotidiana de los campesinos, los obreros y las clases medias se transformó por completo. Es fascinante. ¿Cómo un solo evento puede tener repercusiones tan profundas en la vida de las personas? ¿Y qué sucedió después? ¿Cómo se desarrollaron estos cambios? Bueno, ese es un tema para otra lección. Pero antes de continuar, ¿te has preguntado cómo la agitación económica de la década de 1930 contribuyó al ascenso de regímenes totalitarios en Europa? Claro. Siempre me ha intrigado cómo el sufrimiento económico puede abrir la puerta a ideologías extremistas. Es una pregunta crucial. La Gran Depresión, con su desempleo masivo y pobreza generalizada, creó un caldo de cultivo para el descontento social. Los regímenes totalitarios, como el nazismo y el fascismo, explotaron este descontento, prometiendo soluciones rápidas y un futuro glorioso. ¿Puedes explicarme un poco más sobre estas ideologías? ¿Qué las hacía tan atractivas para la gente en ese momento? Bueno, estas ideologías se basaban en el nacionalismo extremo, la supresión de la disidencia y la promesa de un Estado fuerte, que restauraría el orden y la prosperidad. Apelaban a las emociones, al miedo y a la necesidad de seguridad en tiempos de crisis. Es aterrador pensar cómo el miedo y la desesperación pueden llevar a la gente a apoyar regímenes autoritarios. Exactamente. Y es un recordatorio de lo importante que es proteger las instituciones democráticas y defender los derechos humanos, especialmente en tiempos difíciles. Totalmente de acuerdo. Hablando de tiempos difíciles, la Guerra Fría fue un periodo de gran tensión global. ¿Cómo este conflicto reconfiguró las relaciones internacionales?
e influyó en la política global. La Guerra Fría, aunque no hubo un conflicto armado directo entre las superpotencias, tuvo un impacto global. Masivo. Fue un choque ideológico entre Estados Unidos, con su sistema capitalista, y la Unión Soviética, con su sistema comunista. ¿Y cómo se manifestó este choque ideológico en la política global? ¿Puedes darme algunos ejemplos? Claro. La Guerra Fría se manifestó en una serie de conflictos regionales conocidos como guerras proxy, donde Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaban a bandos opuestos. También hubo una carrera armamentista nuclear, que mantuvo al mundo al borde de la destrucción. Es increíble cómo la rivalidad entre dos superpotencias pudo afectar a tantos países y regiones. ¿Y qué sucedió después del colapso de la Unión Soviética? ¿Cómo cambió el panorama global? El colapso de la Unión Soviética marcó el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de un mundo multipolar. En lugar de dos superpotencias dominantes, ahora tenemos varios centros de poder, económico y político. ¿Puedes explicarme un poco más sobre este mundo multipolar? ¿Quiénes son los nuevos actores en el escenario global? Claro, piensa en el mundo como un tablero de ajedrez. Antes, solo había dos jugadores principales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, hay varios jugadores importantes, como China, la Unión Europea, India y Rusia. Entiendo. Es un mundo más complejo y dinámico, con diferentes actores compitiendo por influencia y poder. ¿Y cómo afecta esto a países como el nuestro? Esta es una excelente pregunta, y una que exploraremos en nuestra próxima sesión. Pero antes de adentrarnos en eso, me gustaría hablar sobre la experiencia de América Latina durante la Guerra Fría. ¿Qué consecuencias tuvo el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras en la región? Sé que Estados Unidos, en su afán por contener el comunismo, apoyó a varios regímenes autoritarios en América Latina. Correcto. Y las consecuencias fueron devastadoras. Estos regímenes, a menudo caracterizados por la represión y la violación sistemática de los derechos humanos, dejaron profundas cicatrices en la región. ¿Puedes contarme más sobre cómo era la vida bajo estas dictaduras? ¿Qué impacto tuvieron en la sociedad? Imagina vivir en una sociedad donde el miedo y la represión son parte de la vida cotidiana. La gente vivía con el temor constante a ser detenida, torturada o desaparecida por expresar su opinión o simplemente por ser sospechosa de oponerse al régimen. Las libertades civiles eran restringidas, la prensa era censurada y la disidencia era silenciada. Suena terrible. ¿Cómo afectó esto a la vida familiar y social? Las familias vivían con la angustia de no saber qué les podía pasar a sus seres queridos. La desconfianza se extendía por la sociedad, ya que nadie sabía en quién confiar. La vida cotidiana se volvía un ejercicio de supervivencia, tratando de evitar cualquier contacto con las autoridades. Es un recordatorio de lo frágiles que pueden ser los derechos humanos y la democracia, y de lo importante que es luchar por ellos. Exactamente. Ahora, pasemos a algunos de los desafíos sociales y económicos que enfrentan las sociedades contemporáneas. Empecemos por la migración. ¿Por qué crees que millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en la actualidad? Las razones son complejas. Pero creo que la pobreza y los conflictos armados son algunos de los principales factores. Tienes razón, la migración es un fenómeno multicausal. Las personas migran en busca de